Historias de posesiones demoníacas. En México casi siempre los miércoles se celebran misas de sanación. Se cree que las ofician sacerdotes que tienen ciertos poderes de curación. Muchas personas acuden con la esperanza de ser sanadas de sus dolencias. También van personas que según sus familias tienen algún espíritu maligno dentro o están poseídas. Ese miércoles a las 6 de la tarde era la tan mencionada misa y mi madre me invitó. Ella solía asistir frecuentemente a ese tipo de misas. Al llegar al lugar, la iglesia estaba totalmente llena. La misa o liturgia era igual que cualquier otra que hubiera escuchado, excepto por el sermón. El padre no pedía, él exigía en nombre de Dios que el mal y las dolencias salieran de todo aquel que las estuviera padeciendo. Era algo bastante convincente, pensé. Muchas personas lloraban y otras gritaban que habían recibido el milagro. No sabíamos de qué se sentían sanados, pero al parecer así era. En una de esas, una chica de unos 16 años, bastante delgada, cayó al suelo y comenzó a revolcarse. Al principio pensé que era una buena actuación. Incluso llegué a pensar que el padre tenía algo que ver. Pero cambié de opinión por completo cuando esa joven empezó a hablar con una voz gruesa, más gruesa que la de un hombre adulto. Era una voz que no puedo describir de otra forma más que demoníaca. Insultaba al sacerdote y a todos los presentes. Gruñía y bufaba como un animal. Se reía, gritaba y se retorcía. Era un espectáculo raro y, por qué no decirlo, terrorífico. El sacerdote se acercó, le lanzó agua bendita y le gritó tan fuerte que se escuchó por encima de todo el caos que se había generado en la iglesia. «Vete, hijo del mal, te lo ordeno». La joven se reía, pero luego dejó de hacerlo. En ese instante se levantó del suelo y flotó como a medio metro de altura. Voló hacia el sacerdote como si se arrojara desde arriba y cayó sobre él como una fiera rabiosa. Le gritó una cantidad de insultos con esa voz espantosa. Varias personas corrieron a quitársela de encima, pero tenía una fuerza que no pareció humana. 5 personas luchaban contra ella, pero seguía gruñendo como una bestia herida. No solo insultaba, quería ahorcar al sacerdote. La sotana del padre ya estaba rota, su camisa rasgada y su cuerpo cubierto de un líquido espeso que salía de la boca de la muchacha. En un momento lograron quitársela de encima, pero levitó de nuevo. Extendió los brazos y dio un bufido muy fuerte. Las sillas y varias personas cayeron al suelo. Mi madre me apretó contra el suelo y me metió debajo de un confesionario. Los gritos llenaron todo el lugar mientras la gente lloraba y rezaba. Fueron solo unos minutos que parecieron horas. Luego de pronto todo volvió a la normalidad. La iglesia era un completo desorden y la chica ya no estaba. Había desaparecido. Nadie sabía quién era ni de dónde había venido. El sacerdote estaba tirado en el suelo malherido. Lo llevaron al hospital. Y se dice que días después se fue de la iglesia. No se sabe si renunció o fue trasladado. En su lugar enviaron a otro sacerdote. Después de un rato todos nos fuimos a casa asustados, sin entender realmente qué había sido todo aquello que pasó. Nunca volví a ir a una misa con mi madre, aunque ella me mantenía al tanto. Me decía que nada parecido había vuelto a ocurrir. Un viernes por la noche, mientras caminaba rumbo a casa, vi venir a una joven. Su figura era delgada. A medida que se acercaba me di cuenta que era la misma chica de la iglesia. Debo confesar que me puse muy nervioso. Un frío recorrió mi piel y sentí los cabellos de mi cabeza erizarse. Ella me miró con una sonrisa, pero no con cualquier sonrisa. Fue una sonrisa malvada. Al pasar junto a mí noté que llevaba en brazos a un muñeco. Ese muñeco me miró, lo juro. Pensé que era un bebé, pero su cara de cerámica me hizo ver que solo era un muñeco. Lo más aterrador fue darme cuenta de que ese muñeco tenía la cara parecida a la del sacerdote que estaba ese día en la misa. Yo me eché a correr. Mientras me alejaba escuché detrás de mí la risa más macabra que haya escuchado en mi vida. No volteé, solo corrí. Nunca más volví a verla. Y sinceramente, espero que así se quede. Mi esposo trabajaba fuera de Monterrey, Nuevo León. Solo venía los fines de semana. Antes yo era muy miedosa en lo paranormal. Pero desde joven me han pasado muchas cosas que no tienen razón. Años atrás, mi suegro les regaló a sus 3 nietas unas muñecas de trapo. 2 eran, por así decirlo, rubias y una morenita. Para mí, la de mi hija era la más fea. Eran de trapo, pero tenían la cabeza de plástico grueso y tosco. A mi hija nunca le gustó. Desde el primer día le tuvo miedo. Yo traté de mantenerla limpia, peinada y bonita, para que mi hija la aceptara, pero nunca lo hizo. Nunca jugó con ella y siempre la evitaba. La muñeca vivía entre todos los juguetes de mi niña, hasta una noche. Mi esposo no estaba. Recuerdo que la luna brillaba tanto que alusaba muy bien el patio. Ahí estaban todos los juguetes. Mis hijos de 3, 5, 6 y 9 años dormían conmigo en la cama. Ya era muy noche y todo estaba en silencio. De repente,
Escuché el sonido de una niña jugando en el patio. Me aterroricé y me levanté para asomarme por la ventana de la puerta que daba al patio. Mis ojos casi se salieron de mi cara. Vi a la muñeca caminando, jugando con los demás juguetes. La muñeca tenía casi 1 metro de altura y caminaba sola. Cerré la ventana aterrada. Mis hijos también se despertaron muy asustados. Les conté lo que pasaba y pensé que todo acabaría cerrando la ventana y regresando a la cama. Pero no fue así. Cuando nos acurrucamos para dormir empezaron los golpes. Golpes fuertes contra la pared de fierro, uno tras otro. No pudimos dormir. Me armé de valor, me levanté y me asomé otra vez. La muñeca se estaba lanzando contra la puerta, una y otra vez. Era de solo trapo y plástico, sin pilas, sin cuerda y sin nada. Sin embargo, se lanzaba con tanta fuerza que hacía un ruido tremendo. Volví a tomar valor y salí. En cuanto salí, la muñeca cayó al suelo como si nada. La tomé del brazo y la llevé a un cuarto que teníamos sin terminar. Ese cuarto no tenía vidrios en la ventana, y la puerta era de madera con una cadena y candado. La aventé adentro y cerré la puerta con la cadena y el candado. Volví con mis hijos y les dije que ya estaba encerrada, que no iba a pasar nada. Pero durante toda la noche se escuchaban los golpes contra la ventana sin vidrios. El fierro de la ventana sonaba cada vez que la muñeca se lanzaba contra ella. Yo misma la vi aventarse contra la ventana. Al día siguiente llegó mi esposo y le conté todo. Se enojó y decidió deshacerse de la muñeca. La aventó a un terreno baldío que estaba al lado de la casa. La muñeca cayó sobre un árbol y ahí quedó colgada por varios días. Una vecina que es conocida mía me dijo: «Deberías quitar esa muñeca de ahí. Cada vez que paso me asusto». Le pregunté por qué se asustaba y me dijo: «Porque en las noches la confundo con una niña colgada y la veo pataleando». Yo me quedé impactada, porque esa muñeca no tenía pilas ni cuerda ni nada que la hiciera moverse. Vivo en Toluca, Estado de México. Tenemos una pequeña casa en las afueras de la ciudad, lejos del bullicio y cerca de la naturaleza. Nuestra casa es acogedora, con un jardín cuidado por mi madre donde a menudo pasamos tiempo en familia. En casa vivimos mi madre, mis hermanos, mi hijo de 5 años y yo. Mi vida cotidiana comenzaba temprano por la mañana. Me levantaba para preparar el desayuno, llevar a mi hijo a la escuela y luego regresaba a la casa para encargarme del hogar. También ayudaba a mi madre con la comida. Llevábamos una vida tranquila y rutinaria, hasta que algo pasó. Un día conocí a un hombre en un parque cercano mientras llevaba a mi hijo a jugar. Siempre fue muy amable conmigo. Pasábamos tiempo juntos en nuestras caminatas, y con el tiempo, su atención y estabilidad económica me hicieron considerar vivir con él. Finalmente decidí que sería una buena idea vivir en su espacioso departamento, que estaba ubicada en una tranquila colonia residencial. Mi hijo se adaptó rápidamente a la nueva rutina. Nuestras mañanas comenzaban temprano. Lo preparaba para la escuela, lo llevaba y luego regresaba al departamento para organizar todo mientras mi pareja se iba a trabajar. Pero con el paso del tiempo esa tranquilidad se fue desvaneciendo. Por las noches empecé a sentir que me observaban. Algo me inquietaba. Al principio no dije nada, pensé que era por el cambio de ambiente. Pero un día mientras bañaba a mi hijo e íbamos a la habitación, él me dijo: «Mamá, siento que alguien nos mira». Yo me asusté. Al notar que ambos sentíamos lo mismo, comencé a rezar y le pedí que no tuviera miedo. En voz alta pedí paz y prometí no molestar a nadie, claramente si no nos molestaban a nosotros. Esa sensación se convirtió en intranquilidad. Una madrugada me desperté de golpe. Aclaro que dormíamos los 3 juntos en una cama grande. De repente, vi a una mujer sobre mi pareja mirándolo. Llevaba algo parecido a un trapo en la cabeza. No parecía maligna, pero claro que me asusté. Quise despertarlo moviendo, pero desapareció. Días después, en otra madrugada, vi una figura oscura frente a él. Estaba doblado mirándolo dormir. Su cara no tenía forma y en vez de ojos tenía 2 grandes huecos. Grité y la figura desapareció atravesando la pared. Pasaron los días y las cosas parecían volver a la normalidad, hasta que recibí una noticia inesperada. Descubrí que estaba embarazada. Sentí una gran alegría y empecé a soñar con el futuro. Imaginaba cómo iba a ser la habitación del bebé y también los nombres posibles. Pero apenas un mes después comencé a sentir un dolor insoportable. Fui al médico y recibí la noticia más devastadora. Había perdido a mi hijo. Estuve internado un solo día, luego regresé al departamento. Otra tarde, durante una siesta, desperté y vi la figura de un niño bailando al costado de la cama. Pensé que era mi hijo, pero al girarme desapareció. Grité, llamé a mi pareja y le conté todo lo que vi. Él se rió y me dijo que deliraba. Hasta se molestó por contarle esas cosas. Desde entonces decidí no decirle nada más y rezar en silencio. Mi pareja empezó a cambiar. Estaba malhumorado por el trabajo y se alejaba de mi hijo y de mí.
Yo le preguntaba qué pasaba, pero no quería hablar. La relación se estaba acabando. Una noche me desperté nuevamente. Mi hijo y yo dormíamos en la cama grande mientras mi pareja en un colchón en el piso. Esta vez vi el cuerpo de un joven pálido flotando cerca del techo. No parecía maligno, pero su presencia era aterradora. Me miró y sonrió de una manera macabra. Comencé a rezar desesperadamente, pidiendo a Dios y a la Virgen que ya no quería ver más esas cosas. No entendía por qué me estaba pasando esto. Algunos parecían almas en pena y otros no tanto, pero todos me aterraban. La relación ya era insostenible. Tenía miedo y la tensión era constante. Decidí que tenía que proteger a mi hijo y a mí misma. Así que tomé una decisión dolorosa pero necesaria. Nos fuimos del departamento y regresamos a la casa de mi madre. Unos días después, dejé a mi hijo con mi madre y volví al departamento para hablar con mi pareja. Cuando hablé con él estaba completamente alterado, como si hubiera perdido la razón. Luego, se calmó, lloró y pidió que me fuera. Me dijo que yo era una buena mujer, pero que no podía seguir. Después de eso vomitó de los nervios algo repugnante. Siempre tuve malas experiencias en el amor y con él sentía que lo tenía todo. Me llevé mis cosas y regresé definitivamente a la casa de mi madre. Regularmente le escribo, pero él no me responde y no sé nada de él. Desde que estoy en casa de mamá no he vuelto a ver nada raro. Una amiga me dijo que tal vez alguien le hizo un amarre o algo oscuro. Yo no creía en eso, hasta que me pasó. A veces veo rostros diferentes que me atormentan en los sueños. Daría mi vida porque él recupere la paz, porque era una buena persona y no merecía nada malo. Te juro que daría mi vida por volver a estar con él. Esta historia me pasó allá por el 2011 cuando yo tenía 9 años. En aquel tiempo mi padre trabajaba como conductor de un microbús. Recuerdo que salía muy temprano a trabajar y regresaba a casa entre las 9 y las 10 de la noche. Siempre me emocionaba verlo llegar. Apenas escuchaba el motor, corría a recibirlo con alegría. Por lo general, cuando mi papá llegaba, se bajaba del microbús y se tomaba un tiempo para limpiarlo, ya sea barrerlo, trapearlo o simplemente asegurarse de que estuviera en buen estado. Mientras él hacía eso, yo me subía al microbús a jugar como cualquier niño. Me gustaba imaginar que era el conductor, mover el volante y apretar los botones mientras él terminaba su rutina de limpieza. Pero una noche pasó algo que jamás voy a olvidar. Eran exactamente las 9 de la noche. Como siempre, salí corriendo a recibir a mi padre. Lo abracé y noté que esa vez no limpió el microbús como de costumbre. Simplemente lo apagó, dejó las puertas abiertas y se fue a sentar a descansar a una banca en el patio. Yo aproveché para subirme y jugar un rato. En ese entonces yo tenía un láser de juguete. Lo llevé conmigo y comencé a alumbrar por todos lados dentro del micro, divirtiéndome como siempre. Luego me senté en el asiento del conductor fingiendo que era el chofer. Todo parecía normal, hasta que escuché un ruido proveniente de los asientos de atrás. Me giré y entonces la vi. Era una mujer. Tenía el cabello tan largo que le llegaba hasta las rodillas y se le cubría completamente el rostro. Estaba sentada acariciándose el cabello de arriba hacia abajo lentamente, mientras emitía un sonido suave como si estuviera llorando. No sentí miedo en ese momento. Solo pensé que tal vez mi padre no se había dado cuenta de que alguien se había quedado dentro del micro. Así que bajé corriendo y fui con él. «Papá, se te olvidó bajar un pasajero. Hay alguien llorando atrás», le dije. Mi papá se levantó de inmediato sorprendido. Corrió hacia el microbús, subió rápidamente y prendió las luces. No había nadie, ni rastro de esa mujer. Le señalé exactamente dónde estaba sentada, pero por más que buscó, no encontró absolutamente a nadie. Era imposible que esa mujer hubiera bajado mientras yo corría hacia él, porque él estaba tan solo 2 o 3 metros del microbús. Estaba mirando justo hacia donde yo estaba. De haber salido corriendo, la habría visto sin duda. Afortunadamente mi padre sí me creyó. Después de esa noche me confesó algo que no he podido olvidar. En varias ocasiones, mientras regresaba del trabajo por la noche, escuchaba un llanto en el fondo del micro. Nunca le prestó atención, creyendo que era el cansancio o su mente jugándole una mala pasada. Pero después de lo que yo vi, ya no le quedó ninguna duda. Algo o alguien estaba ahí. Desde esa noche decidí no volver a subirme al microbús de mi padre. Me daba demasiado miedo volver a ver esa escalofriante mujer. Me daba miedo escuchar otra vez ese lamento triste que todavía a veces escucho en mis recuerdos. Mi madre era residente del municipio de Chigorodó, Antioquia. Era una mujer joven y bonita en todos los aspectos, sencilla y reservada, y no se metía con nadie. Al principio vivíamos en una casita de madera, pero cuando mi madre y mi abuela pudieron construir una casa de material, ahí sí todos nos hablaban, y de pronto nuestra casa era la más bonita del barrio. Frente a nuestra casa vivía una señora llamada Patricia.
Era una mujer llenita que siempre le decía a mi madre que le regalara una de sus 2 hijas, ya fuera mi hermana menor o yo. Mi madre siempre se negaba. Un día, el 1 de noviembre, mi madre se levantó temprano para pintar la casa. Esa mujer le mandó un mensaje diciéndole que fuera a su casa para tomar un café. Mi madre confiada fue y se lo tomó. No pasaron ni 2 horas cuando ya estaba en cama con escalofríos, y en menos de una semana ya se le notaba muy delgada. Mi abuela, preocupada, decidió llevarla con un brujo. Él nos dijo que esa persona le había trabajado con brujería a través del café, y que quería verla destruida y sin vida. La misma señora que le dio el café empezó a ir a la casa. Ella preguntaba en qué cuarto dormía mi madre y con quién. Cuando supo que la llevábamos con brujos, ella se alejó. A mi mamá se le empezó a dañar el rostro y el cuerpo se le veía deteriorado. Siempre caía enferma en noviembre. Ella cumplía años el 11 de noviembre y para enero ya estaba mejor, pero antes de volver a cumplir, otra vez caía enferma. Así estuvimos 2 años luchando, incluso se le cayó todo el cabello. Una noche escuchamos unos gritos. Al principio mi abuela pensó que era mi primo porque a veces bromeaba así. Se levantó para revisar y fue al cuarto donde estaba mi madre. Llegué detrás de mi abuela y vi a mi madre a los ojos. Ahí supe que no era ella. Su mirada no era la misma, estaba como ida. Ella se movía de una forma que no era normal. Éramos 4 personas intentando sostenerla mientras yo le leía el Salmo 91 con la mano en su cabeza. La voz que salía de su boca no era la suya. Ahí fue cuando llegó el brujo. Tiró unas pepitas al techo y nos dijo que le habían mandado una bruja desde un lugar llamado Turbo que está aquí en Antioquía. Después llegaron unos pastores. Ella estaba en la primera habitación. Me mandaron a la segunda a buscar algo y mientras pasé escuchaba cómo los pastores le preguntaban quién le había hecho eso. Ella dijo los nombres, Guillermo y Patricia. Luego me volteó a mirar, pero yo sabía que no era mi madre nuevamente por la voz y su mirada. Uno de los pastores notó eso y dijo que no me mirara y que no me hiciera daño. En ese momento mi madre se echó a reír. Pasaban los días y mi madre se veía cada vez más flaca y triste. Lloraba y decía que se veía fea. Entraba dinero a la casa y no sabíamos en qué se iba. Un día, como a las 2 de la tarde, estábamos mi abuela y yo en la sala. Mi mamá estaba en medio de las 2 acostada en una mecedora dormida. Mi abuela y yo empezamos a hablar de llevarla a la iglesia, cuando de pronto mi madre abrió los ojos y dijo con una voz grave: Si la llevan a la iglesia, acabo con ella. Mi abuela me pidió que fuera corriendo por la Biblia. Le puse la mano en la cabeza y le volví a leer el Salmo 91 y se calmó. Pasaron varias semanas y ella quería que su hermana menor que vivía en La Ceja viniera a Chigorodó. Esa noche mi tía salió de La Ceja rumbo a nuestra casa. Llegaba como a las 3 de la mañana. Pero esa misma noche, en punto de las 12, mi madre empezó a gritarle a mi abuela que no bajáramos nadie. Decía llorando que le estaba saliendo una culebra por sus partes. A las 2 horas llegó mi tía y hablamos normal. Ella estaba feliz de ver a su hermana. Mi madre pedía mucho que la llevaran al hospital. A veces duraba 3 días internada y luego volvía a casa. Un día, mi abuela no estaba y mi madre estaba en su cuarto. De pronto escuché un ruido fuerte en el patio. Cuando salí a ver, era un sapo con alfileres en las patas. Yo les tengo mucho miedo. Mi madre me pidió que llamara a un vecino para que lo sacara. Fui y le avisé y lo sacó. Le agarró una pata y lo pasó por donde estaba mi madre. Les juro que al día siguiente ya no pudo caminar más, ni siquiera se paraba. La llevamos al hospital y duró una semana internada. Un jueves 18 de abril nos dijeron que la trasladarían a Montería. Ese día empacamos todo, incluso pañales porque ya los usaba. Esa misma noche llegó un brujo a verla. Dijo que apenas llegara allá le metería mano. Eran las 9 de la noche y la ambulancia no llegaba. A las 9:30 se complicó. Yo, con los ojos llenos de lágrimas, le pedí a mi tía que llamara a mi abuela para que rezara por ella. Llamamos a los médicos y trajeron la máquina para reanimarla. En medio del esfuerzo, mi madre me miró con lágrimas en los ojos. Era como si intentara decirnos algo a mí y a su hermana. Después de eso, falleció. El día del velorio llegó una bruja. Dijo que a mi madre le habían quitado la vida por envidia y que la persona que le había hecho eso estaba ahí. Esa misma persona mandó una corona de flores para que se la pusieran en los pies, pero la corona se cayó 2 veces. Supongo que ella no la quería. Estando en su funeral, recuerdo que un gatito que teníamos se acostó bajo su ataúd, y el día que enterramos a mi madre, él también falleció. Hola Dante. Mi historia comienza cuando conocí a un chavo en una fiesta. Era mayor que yo y me llevaba 9 años. A las pocas semanas de conocernos me fui a vivir con él y nos casamos. Todo parecía normal. Antes de juntarme con él le comenté a mi familia que me iba, pero mis padres se molestaron mucho porque él tenía problemas de adicción. A mí no me importó.
Yo creía que solo necesitaba apoyo emocional, así que decidí irme. Después de unos días, una mujer empezó a llamarme y decía que mi esposo la molestaba. Me llamaba casi todos los días y me contaba cómo la había tratado. Decía que tuviera cuidado y que no me hiciera lo mismo. Resultó ser su exmujer con la que estuvo 9 años. Yo también tuve culpa por no conocerlo mejor, porque no sabía casi nada de su pasado, pero en ese momento no me importó. Me molesté con él. ¿Por qué si ya estaba conmigo, por qué la buscaba? Él siempre lo negaba, pero ella seguía llamando. Incluso decía que él solo se casó conmigo por despecho. Yo trataba de ignorarla, aunque llamaba hasta el teléfono de la casa. Con el tiempo dejó de molestar, pero a los meses él empezó a enfermarse. Tenía un dolor fuerte que le recorría por todo el cuerpo. A veces no podía ni caminar. Lo llevábamos al médico, pero no le encontraban nada. Se ponía así por días y luego volvía a la normalidad. Después empeoró. Lloraba y gritaba de dolor. Había noches en las que no dormíamos porque yo intentaba calmarlo. Le daba medicinas o remedios caseros, pero nada funcionaba. Con el tiempo empezamos a ver una sombra en la casa. Yo al principio no le creía, pensaba que era por su adicción, pero un día me tocó verla a mí también. Él se atormentaba más porque la veía seguido y yo ya no podía dormir. Luego vino algo aún peor. Intentábamos estar juntos, pero no podíamos. Él decía que su parte le ardía, le dolía y hasta sangraba. Duró así como una semana. Fuimos al médico y tuvieron que drenarlo. El líquido que le sacaron estaba podrido y negro. Me dio miedo y mucha tristeza ver todo eso. Después de todo lo mandaron a reposo. Él quiso volver a estar conmigo, pero no podía, y solo en esos momentos le pasaba eso. Se apenaba conmigo porque no nos dábamos explicación. Él no creía en cosas espirituales, pero todo era muy raro. Fuimos con médicos privados, pero no encontraban nada. Con la tristeza y la vergüenza cayó más profundo en su vicio. Volvió a consumir cosas, perdió su trabajo y otra vez empezamos a sentir presencias en la casa. Vivíamos solos, pero cada vez que queríamos estar juntos pasaba lo mismo. Lloraba de dolor y gritaba desesperado. Se volvió agresivo y violento. Yo tenía miedo y no podía dormir. Bajé mucho de peso, se me cayó el cabello y él seguía igual. Desesperada fuimos con una señora para que le hiciera una limpia. Le daba remedios caseros, pero no veíamos resultados. Él ya ni los tomaba. Su familia y yo intentamos hacerle limpias escondidas, pero tampoco funcionaba. Su madre también notaba que estaba muy pálido y acabado. Yo, por las noches, sentía un miedo horrible. Él se despertaba gritando por la madrugada. El dolor en su cuerpo era más frecuente y yo ya no sabía cómo ayudarlo. Hasta dormíamos separados. Ella solo quería estar en la calle con sus amigos, me ignoraba y le daba más importancia a ellos. Yo trataba de entenderlo, pero él solo me lastimaba. Así que decidí dejarlo. Estaba desesperada, así que fui con una señora muy conocida para saber qué pasaba. Me dijo que la exesposa nos había trabajado para separarnos. Ella no lo quería dejar en paz y por eso él estaba así y yo también. Por eso yo perdí tanto peso, el cabello y hasta la piel se me puso amarilla. Me regresé con mis padres. Con el tiempo empecé a recuperarme, pero aún me atormenta todo lo que viví con él. La ex estaba obsesionada. Hasta la fecha a veces siento presencias en mi casa, pero de todo esto me quedó una gran lección. Hay que conocer mejor a las personas antes de entregarles todo. Su mamá nunca aceptó a esa mujer porque decía que lo manipulaba demasiado. Yo me alejé de todo. Me quedé con muchas dudas, con la incertidumbre de saber si él logró recuperarse, pero decidí quedarme así, sin saber nada más de él. Hola, quiero contarte mi historia, pero por favor no pongas mi nombre. En el 2017 comencé una relación a distancia con un chico que vivía en Estados Unidos mientras yo estaba en la Ciudad de México. Hablamos por Facebook durante medio año antes de hacernos novios. Era una relación muy linda. Hacíamos videollamadas y llamadas normales casi todos los días. A los 3 meses de relación me pidió que fuera a conocer a su familia, que vivía en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Ya nos habíamos visto antes porque su madre y su hermana vinieron a un evento a la Ciudad de México, así que acepté viajar. Cuando llegué a su comunidad todo fue muy agradable. El ambiente, las personas y todo parecía tranquilo. Como era una zona alejada, cada vez que salían al centro yo las acompañaba. En varias ocasiones también fuimos a visitar a una señora de una comunidad vecina, que según ellos era una bruja. Íbamos seguido, porque la madre del chico siempre andaba enferma y supongo que la llevaban para que la curara. La curandera que nos atendía siempre fue muy buena conmigo. Cada vez que íbamos me daba un amuleto, una pulsera o algún dije sin cobrarme nada. Hacía limpias en un cuarto que estaba justo en la entrada de su casa. Tenía una mesa con muchas imágenes religiosas, como la santa y otras que no conocía, además de esencias y líquidos con los que trabajaba.
Una vez me hizo una limpia. Comenzó con un huevo pasándolo por mi cabeza, pero al llegar a mis hombros el huevo se reventó. Eso pasó 3 veces seguidas. Me dijo que usaría hierbas y me roció con un líquido rojo que olía a perfume. Me cubrió con una manta, prendió un incienso y empezó a rezar y murmurar cosas que yo no entendía bien. Al terminar vomité y me dolía la cabeza. Me dio algo dulce de tomar y me dijo que traía algo muy pesado, que alguien me estaba trabajando. Ese mismo día me pidió que me cuidara. A partir de entonces la madre del chico ya no quiso llevarme cuando iban a visitar a la señora. Después de una de esas visitas, una noche escuchamos ruidos muy fuertes en el techo. Era como si dejaran caer un bulto muy pesado y lo arrastraran por todo el techo. Las casas en esa zona son muy altas y con techos de lámina, así que no podía ser alguien a menos que usaran una escalera y eso haría mucho ruido. El sonido no se detuvo ni siquiera cuando intentamos dormir. Yo dormía en un cuarto con una ventana hecha solo de herrería sin vidrio. Esa ventana no cerraba bien y había que ponerle algo para mantenerla cerrada si no se abría sola. Esa noche mi gatita lloraba fuera de la ventana. Cuando me levanté para dejarla entrar, la hermana del chico me dijo que no lo hiciera porque lo que lloraba ahí no era mi gata. Sentí un escalofrío tan fuerte que no pude evitar ponerme a llorar. Le pedí que se quedara a dormir conmigo porque tenía mucho miedo, pero ella no quiso. El ambiente era tan pesado que la mamá del chico llamó a uno de sus yernos que vivía cerca para que hiciera unos disparos al aire. Decía que era para ahuyentar a la bruja que estaba molestando. Esa noche yo lloré hasta quedarme dormido del miedo. A la mañana siguiente desperté con mucho dolor en el cuerpo y una pesadez que me duró por varios días. El ambiente ya no se sentía igual, todo era raro. La relación con la mamá del chico se volvió tensa. Frecuentemente me decía que no debía usar pantalones y solo faldas, que no usara tenis ni botas, que usara sandalias o que anduviera mejor descalza. Criticaba mis perforaciones y me culpaba de que su hijo consumiera cosas ilegales. Después de visitar la bruja, mi novio comenzó a tratarme con más frialdad. Era como si le molestara mi presencia. Empezamos a discutir más seguido. Él consumía cada día más cosas y cuando yo le pedía que parara se molestaba. Decía que yo no entendía lo difícil que había sido su vida. Se ponía celoso sin razón y empezó a volverse muy manipulador. Me decía que si no hacía lo que él quería, se iba a quitar la vida. Todo eso me fue desgastando emocionalmente. Una noche discutimos muy fuerte y me dijo que me regresara para mi casa. Me sentía tan mal que decidí hacerlo. Cuando llegué lloré mucho, pero sabía que era lo mejor. Tiempo después, una persona cercana a ellos me contó que la mamá del chico había estado yendo con la bruja para que yo me separara de él. Según esa persona, la bruja le dijo que ya no podía ayudarle, porque la señora quería que me hiciera un trabajo para quitarme la vida, y ella no estaba dispuesta a hacer eso. Como no le quiso pagar los trabajos, dicen que la bruja se enojó y esa noche fue a cobrarle convertida en no sé qué, pero la señora en verdad se veía muy asustada. La última vez que soñé con la bruja fue muy raro. En el sueño me estaba haciendo otra limpia, pero esta vez usaba una gallina sin vida. Ella me miró y me dijo: «Todo estará bien, no te preocupes». Después de terminar esa relación me diagnosticaron crisis nerviosa. Me daba miedo salir a la calle. No sé si fue por todo lo vivido con él o por lo que pasó en esa casa, pero sufrí mucho. Ya no volví a hablar con ninguno de ellos. 2 años después me enteré que él seguía mal, que no podía tener una relación estable y que seguía perdido en los vicios. Sinceramente sentí lástima por él. Desde entonces respeto mucho todo lo relacionado con lo espiritual. Compré un nudo de bruja para protegerme y sigo investigando sobre la brujería blanca. Siento que esa bruja al final me puso una barrera que me alejó para protegerme. Aunque no fue una experiencia aterradora, creo que todo pasó por algo. Desde pequeña he tenido el don de ver a las personas fallecidas. Siempre fue algo que me pasaba, pero lo empecé a ejercer ya bien a la edad de 17 años. Una de las historias más fuertes que me han pasado fue con mi prima cuando ella tenía como 9 años. Acá donde vivimos hay un pantano. Es un lugar donde mucha gente acostumbra a correr o hacer ejercicio. Pero también han pasado cosas. Han fallecido personas ahí, incluso niños. Una vez mi tía empezó a contar que mi prima no dormía, que se sentaba en la cama y se quedaba viéndolos a ellos y a su hermanita. A veces cantaba o se quedaba callada, pero con una mirada distinta como si no fuera ella. Su forma de actuar cambió mucho. Empezó a hablar grosero y ella no era así. Entonces mi tía me pidió ayuda. Yo consulté un poco antes de intervenir, ya que aparte de tener el don soy religiosa. Me dedico a lo espiritual. Soy yaya en Palo Mayombe y manejo estas cosas. Desde que me contaron todo, supe que ahí había otro ser que no era ella. Sabía que esa alma quería luz. Una noche como a las 5:30 de la madrugada, mi tía me contó que mi prima se paró y se quedó viendo a todos dormir. Mi tía le dijo que se acostara, y ella con una voz que no era la suya le dijo:
Voy a terminar con todos. Ahí fue cuando me hablaron. Fui a la casa y empecé a trabajar con ella. Desde el momento que la vi supe que no era mi prima. Era una niña como de 8 años que había fallecido atropellada justo ahí, frente al pantano. El ambiente se puso muy feo. Se empezaron a caer perfumes, peluches y cosas que tenía mi tía en su mueble. Mientras yo hacía la liberación, hablé con la niña. Ella me pidió 3 cosas: un vaso de agua, una veladora y una muñeca. Me dijo que las teníamos que llevar a un lugar exacto. Entonces fuimos al pantano que comenté. Este da hacia una avenida y justo ahí estaba la cruz con el nombre de la niña. Dejamos ahí las cosas y cuando ya nos íbamos, se levantó la coleta del cabello de mi prima sola, aunque no hacía aire. También escuchamos una voz que dijo: «Gracias». Desde ese día mi prima volvió a ser la misma de antes. Se porta bien, es estudiosa y no se acuerda de nada de lo que pasó. Fue como si todo se hubiera borrado. Esta fue una de las primeras veces que supe que esto era lo mío, que tenía que usar mi don para ayudar. Desde ahí empecé a hacerlo en serio. A veces hago viajes astrales y gracias a Dios sigo aquí ayudando a los que necesitan. Yo siento que esa niña solo quería luz y desde que se la dimos descansó. Mi nombre es Perla Matamoros y esta solo es una de tantas cosas que me han pasado en el mundo espiritual. Hoy estrenamos una nueva sección, Encuentros cercanos con la muerte. Son historias reales de personas que murieron y regresaron con algo que contar. Era verano del 2005. Estaba sentada fuera de mi casa en los escalones hablando por teléfono con una amiga. Ya era tarde y comenzaba a llover suavemente. Mi ex esposo acababa de llegar del trabajo. Él trabajaba como electricista en una de las empresas locales. Pasó junto a mí y justo en ese momento se escuchó un trueno a lo lejos. Le pregunté si era seguro hablar por teléfono inalámbrico durante la tormenta. Él dijo que estaría bien. Así que seguí platicando con mi amiga mientras él entraba a la casa a cambiarse. Apenas 5 minutos después escuché un trueno más fuerte. Un rayo cayó del cielo y me golpeó directamente en el brazo derecho. Sentí un dolor abrasador y una corriente eléctrica recorrió por todo mi cuerpo antes de caer al suelo. El rayo pasó a través de mí, se deslizó bajo la casa y explotó el transformador justo al frente. Esto dejó a todo el vecindario sin luz por unas 4 horas. Lo recuerdo perfectamente. Estaba en shock, desorientada y con náuseas. Tenía un fuerte dolor en el brazo y una presión en el pecho. No entendía qué pasaba, pero sabía que ya no estaba viva. Cuando mi espíritu salió de mi cuerpo, entró por un breve momento a la casa, pero algo no cuadraba. Todo estaba cambiado. Los muebles no eran míos y eran de otra época, tal vez de los años 20 o 30. Vi cortinas de encaje que nunca tuve. El aire era diferente, todo tenía un tono amarillo quemado. Me invadió el miedo. Me preguntaba dónde estaban mi esposo y mis hijos. No había nadie, solo oscuridad y silencio. De repente, me encontré en medio de unas nubes rosas suaves y esponjosas. Sentí una paz profunda, un amor tan intenso que no hay palabras que lo describan. Era como si cada parte de mí estuviera empapada de amor puro. Estaba flotando entre nubes y sentí una presencia enorme y amorosa a mi alrededor. Era como si todo el universo me abrazara. Fue entonces cuando aparecieron 2 jóvenes, uno a cada lado mío. Estaban muy pulcros y vestidos con unas ropas de lino color crema que brillaba con suavidad. Al principio pensé que eran ángeles, pero luego me di cuenta de que eran mis hermanos menores que habían fallecido cuando yo era pequeña. Solo tenía 1 año cuando falleció el primero y 2 años cuando mi madre perdió el segundo. Nos abrazamos como si fuera una reunión familiar. Se parecían mucho a mi padre y sus sonrisas eran hermosas. Me sentí como en casa. Mis hermanos me llevaron a un jardín precioso de una ciudad. Todo era muy colorido y vibrante. Los árboles, el pasto, las flores. Todo parecía más real que la vida misma. Se escuchaba el canto de los pájaros, el ruido de un arroyo y una música celestial que aún a veces la puedo escuchar. No había tiempo en ese lugar, así que no sé cuánto duró todo. Parecía eterno y al mismo tiempo fugaz. Entonces supe que había fallecido. Me hicieron una revisión de vida. Vi todo lo que había dicho y hecho como si fuera una película en blanco y negro. No hubo juicio, solo amor. Aprendí que el Creador no nos juzga. Somos nosotros quienes nos juzgamos. Al terminar, escuché una voz masculina decir: «Lo que pongas en el universo volverá a ti». Vi colores imposiblemente bellos, rojos más rojos, amarillos más brillantes y rosas muy intensos. Luego, una figura se acercó a mí. Era el Creador. Alto, hermoso, de cabello oscuro y ondulado, barba bien recortada y ojos muy grandes. Vestía una túnica blanca y sandalias. Nos sentamos en un tronco junto al arroyo y hablamos largo rato. Tenía una risa maravillosa. En un momento me miró a los ojos y me preguntó: «¿Qué harías si solo fuéramos tú y yo?».
Yo no entendía a qué se refería y me volvió a preguntar: si no hubiera padres ni hijos, ni esposo ni amigos, solo tú y yo, ¿qué harías? Me sentí intimidada, pero tartamudeando respondí: creo que te volvería loco con tantas preguntas en los primeros 10 minutos. Él sonrió. Luego me mostró el universo. No había personas, ni edificios, ni animales, solo gases de colores, estrellas y planetas girando. Era inmenso, hermoso e indescriptible. Después regresamos al tronco y continuamos caminando por un bosque. Ahí conocí a 2 mujeres vestidas con trajes muy ornamentales. Eran ángeles. Me llevaron a un lago muy calmado y me mostraron imágenes en movimiento, catástrofes naturales que ocurrirían en la Tierra. Vi terremotos, volcanes, tornados, tormentas y 6 olas enormes cubriendo la Tierra. Reconocí lugares como Japón, Indonesia y Chile. Hasta hoy, cuando veo en las noticias lo que vi en esas visiones, no puedo evitar sorprenderme. A veces también tengo sueños o destellos que se cumplen después. No sé por qué me dieron esa información, ni qué se supone que debo hacer con ella. Cuando regresé, estaba tirada en el suelo justo al lado de los escalones. El teléfono estaba quemado y el lugar donde me senté tenía marcas negras a causa del rayo. Viví con una felicidad intensa los siguientes 6 meses. No soy religiosa, pero desde entonces tengo una relación mucho más profunda con el Creador. Me divorcié de mi esposo. Era una relación muy abusiva. Después de mi experiencia cercana a la muerte, los rayos dejaron de alcanzarme. Antes de eso ya me habían caído por 3 veces. La primera fue un rayo en forma de bola que entró por la ventana mientras usaba la computadora y me dio en las manos. La segunda, otra bola de energía que entró por la sala, rodó por el sofá y me golpeó en la nuca. La tercera fue un rayo que viajó por el cable de la plancha y se derritió pegándose en mi mano. La cuarta fue esta historia. Después de todo eso me volví a casar, pero por un tiempo no podía ir a tiendas, iglesias ni lugares con mucha gente. Sentía las energías de todos, las luces y la música fuerte me enfermaba. Ahora veo, escucho y huelo espíritus, y aunque esta experiencia cambió mi vida por completo, me siento en total paz. Familia, antes de comenzar con la siguiente historia, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube. En verdad sería un gran apoyo de su parte y no les cuesta nada. Comenzamos con la siguiente historia. En enero de 2025 fui diagnosticado con cáncer. Llevaba meses internado en un hospital, atrapado en el mismo dolor todos los días. Mi cuerpo ya no respondía, las llagas no sanaban, mis piernas no caminaban y las manos ardían como si tuvieran chile por dentro. Apenas podía moverme con un andador. Había dejado la terapia y había dejado de rezar. Solo esperaba, sin saber exactamente qué. Esa noche me dormí con ayuda de una pastilla, pero desperté a mitad de la madrugada. La habitación seguía a oscuras y junto a mi cama alguien estaba parado. No era una enfermera, era una figura alta cubierta por una túnica negra. No hablaba, pero de alguna forma me hacía preguntas dentro de mi cabeza. No supe si estaba soñando, alucinando o si realmente había llegado ese momento que tanto había temido. De pronto, levantó su brazo y cubrió mis ojos con su manga. Sentí como una serie de imágenes pasaban por mi mente. Primero una cerca blanca, y yo estaba atorado en ella. Entendí que simbolizaba mi miedo de decidir entre vivir o morir. Luego floté en el cielo, pero algo me detuvo. Otra figura ahora de túnica blanca. Me mostró un pergamino con una frase incompleta. En ese instante comprendí. Si decidía irme, tendría que volver. Otra vida, otra infancia y otro cuerpo. Mi misión no estaba terminada. Eso fue suficiente para romperme. Regresé al cuerpo adolorido, mojado en sudor y con el pecho lleno de enojo, pero estaba con una decisión distinta. No iba a rogar y tampoco iba a rendirme. Esa madrugada no encontré descanso, pero encontré algo mejor: voluntad. Desde entonces, cada noche si esa sombra vuelve sabrá que esta vez estoy listo para quedarme. Aún sigo en el hospital y creo que ya tengo que verlo como mi segunda casa.